En este Santo Domingo séptimo del ciclo de Lucas hemos podido presenciar cómo el Señor se dirigía a la casa de Jairo, jefe de la sinagoga, cuya hija única estaba muy enferma. Jairo, jefe de la sinagoga, se dirigía hacia Cristo, le había pedido que vaya a curar a su hija, y en ese trance la hija murió. Todo esto estaba muy por encima del conocimiento de Jairo, que se encontró con esto cuando el Señor lo acompañó. En ese camino se encontró con una mujer que padecía hemorragias. Padecer hemorragias, además de ser un problema doloroso, un problema vergonzante, en este caso en esta mujer, lo padecía hacía muchos años, y además en el mundo judío era causa de impureza legal. Y esa impureza legal hacía que esta mujer hemorroísa, esta mujer con hemorragias, no podía tener contacto con nada sin que fuera considerado impuro, sin que ella y su ropa y el lugar donde estuviese fuese considerado impuro. Y esta mujer había sufrido mucho buscando la curación. Y esa enfermedad que había llegado a su vida la había separado de los demás, la había hecho considerar despreciable. Piensa en cuánto sufrimiento había en esa vida durante tantos años. Ella, en medio de la multitud que apretujaba a Jesús, toma un fleco de su manto. Dice, aunque toque un fleco de su manto, seré sanada por el poder de Dios. Y efectivamente en ese momento ella sintió en su interior y en su cuerpo que esas hemorragias habían cesado. Llena de fe, temblando, se puso a explicar cuando Jesús detuvo a los que tenía alrededor y decía, sentí que una fuerza salía de mí, ¿quién me ha tocado? Y vemos aquí los planes del Padre que hacen que tantas gracias, tantas bendiciones, sanaciones, tantas resucitaciones que ha hecho Jesús, y sin embargo esta llamó la atención de esa fuerza que había salido. El Padre de los cielos todo lo dispone para nuestro bien. Y es aquí que el Hijo pregunta quién me ha tocado, y nosotros llegamos a saber de la fe de esta mujer, que es un ejemplo para nosotros. Un ejemplo porque ella no cesó nunca de buscar la curación. Y en primer lugar centró en Dios ese deseo de alcanzar la curación. No se desanimó ni se dejó derrotar por el aparente fracaso, sino que tomó el tiempo que tardaba Dios en cumplir su deseo como un tiempo de paciencia hacia ella, no como un tiempo de demora, sino de paciencia, ya que Dios nos escucha nuestras necesidades y también las provee al tiempo debido y de la manera debida. Ahora bien, podemos estar confundidos acerca de nuestras necesidades reales y pedir cosas que no son para nosotros, y el Señor no nos las concede. ¿Cuál es la diferencia entre un deseo indebido, entre una búsqueda de una curación que tal vez no tenga que ser como nosotros queremos, y la correcta? ¿Cómo sabemos si tenemos que perseverar 12 años luchando como esta mujer o tenemos que sencillamente saber cargar nuestra cruz? La diferencia está en la fe. Tu fe te ha sanado. El mismo Señor dice, tu fe te ha sanado. Y lo que esta mujer hace con ese acto de fe, probado durante 12 años de lucha, de sufrimiento, de padecimiento, de estar alejado de los suyos, esa espera es también una paciencia, un acto de paciencia de Dios para con nosotros, porque el Señor nos vuelve a revelar, vuelve a tener esta misericordia sobreabundante en la cual nos muestra cómo alcanzar la curación. De modo que aquellos que apretujaban a Jesús, ninguno de esos tenía una fe tan grande como ella, que solo tocó la punta del fleco del manto. No se atrevió ni siquiera a que Jesús fuese considerado impuro a los ojos de los de alrededor por causa de lo que le estaba sucediendo. Solo tocó un fleco de un manto y fue curada, y los demás apretujaban el cuerpo del Salvador y no eran curados. La diferencia está en la fe. ¿Cuántas veces buscamos apretujar al mismo Señor y exigirle, pero sin fe?
como si Él fuera puramente un cumplimiento de nuestros deseos y no como la fuente de todos los bienes que necesitamos. Por eso, junto con los que apretujaban a Jesús, nosotros aprendemos de la hemorroísa a pedir con fe, pero a pedir con fe y con la prueba de la fe, que es la humildad, que es la sencillez de corazón, que es la insistencia de hijo, no de acreedor. No somos acreedores frente a Dios, somos hijos. Y como hijos nos presentamos y perseveramos en esta búsqueda de encontrarnos con Él. Nos encontramos con Él cuando sentimos que hemos sido curados, como la hemorroísa, y también nos encontramos con Él cuando vamos a pedir algo por otro y nos los encontramos resucitados. Y si bien en este pasaje, en este suceso, vemos una preocupación por la vida de este mundo, ningún padre quiere que su hijo muera desde ya, pero están preocupados en primer lugar para que ese hijo viva, alcance salud, o la preocupación de esta mujer también de alcanzar esta salud que la restablezca en su vida. Nunca debemos olvidarnos que un bien más alto es el bien del espíritu, el bien del alma. Y este bien del alma no es otro que el estado de gracia, y no es otra cosa que estar en el camino de hacer el bien y apartarse del mal, como enseña la Escritura. No basta puramente con hacer el bien, porque nosotros en este mundo estamos sometidos a tentaciones. Y en esto tenemos que rechazar la tentación ingenua de nuestra época, de una espiritualidad en la cual nunca aprendemos a rechazar el pecado, sino que sencillamente contemplamos. Y no nos olvidemos que el Señor instituyó un camino de penitencia. Y si en nuestro corazón sentimos que nosotros no tenemos que hacer penitencia, es ahí justamente donde no vivimos como hijos, vivimos como acreedores, como si nada le debiésemos, como si nada nos faltara. Por eso es fundamental poner nuestro corazón humilde como la hemorroísa, confiado como Jairo, y también dejar que el Señor haga en nosotros el milagro de esa restauración, de esa santificación, de esa plenitud que nos lleva a una vida que no tiene final, a una vida que supera todo lo que conocemos, una vida de intimidad con Dios y también de intimidad con todos aquellos que junto con nosotros nos acercamos a tocar el fleco del manto. Amén. Que la Santísima Madre de Dios sepa también, infunda en ustedes el deseo de seguir al Señor